Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy bien. El día de hoy voy a continuar con el comentario de una obra, ¿sí? Con este segundo movimiento de interludio. No sabría decirles si de este libro, de este comentario de este libro, van a salir dos videos o uno solo, ni yo mismo lo sé. El libro es este. Van a ver que la tapa no es muy elocuente. Ya lo mostré, creo, en algún momento. Es de Santullano, Las mejores páginas del Quijote. ¿Sí? Este autor, que si no recuerdo mal, es español y se había mudado a México, donde dio en la universidad una serie de clases. Bueno, es un amplio conocedor, ¿no? de la obra. No sé si decir que es un cervantinista o un autor, digamos, especialista en Cervantes, pero ciertamente sabe, ¿no? Yo no recordaba, el libro se llama, como dije antes, Las mejores páginas del Quijote, digo, no recordaba que está dividido en dos, en realidad, este libro. La primera parte tiene toda una serie de estudios biográficos, estudios literarios, ¿sí? Revisa también la crítica que le hicieron algunos autores hispanoamericanos y algunos autores españoles también, ¿no? Entre ellos, no sé, Ortega y Gasset y Unamuno, por ejemplo. De eso ya hablaré en otro momento. Si no es en este video, es en el que viene. Y en la segunda parte aparecen una selección de capítulos de la primera y de la segunda parte del Quijote. ¿Sí? Así que yo se ve que lo había leído hace unos años ya, probablemente más de una década, y me olvidé que esa primera parte existía. Entonces, antes de ponerme a grabar este video que están viendo, digo, bueno, ¿por qué no lo releo? Y de paso es una maravilla, ¿no? Esta edición que les mostré es de 1948, ¿no? No les puedo explicar la delicia que es cada texto, sean los bocetos, eh, las noticias biográficas del autor, en fin, como usted, la sección donde ustedes posen los ojos, que está escrita por Santullano, la verdad que es una maravilla. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Tengo aquí a mano mi machete, pero lo primero que me llama la atención, ¿sí? En el Quijote, quiero empezar un poco con curiosidades, por decir así, es la cantidad de personajes que tiene, ¿sí? Un tal Fitzmaurice Kelly los contó y llegó a la conclusión de que el Quijote tiene 669 personajes. ¿Qué tal? Otra curiosidad que me parece interesante y que tiene que ver con Inglaterra en este caso, Longfellow, ¿no? Que creo que es el famoso poeta inglés, tiene un simpático calendario, en eso estoy de acuerdo con Santullano, ¿sí? Donde él anota todas las salidas del Quijote. Sabemos que el Quijote hizo tres salidas, ¿no? Las dos primeras en la primera parte y la segunda parte del Quijote de 1615 representa o abarca, mejor dicho, toda la tercera salida, ¿no? Entonces, él dice que la primera salida fue el 28 de julio de 1604, ¿sí? Y el retorno al día siguiente, 29 de julio de 1604. La segunda salida fue el 17 de agosto de 1604 y retornó Don Quijote el 2 de septiembre de 1604, con lo cual, digamos, se daría cierre a la primera parte. Y la tercera salida, 3 de octubre de 1604, 29 de diciembre de 1604. ¿Sí? Esto que parece así de una precisión matemática, ¿no? De alguna manera creo que está fundada en una cualidad del libro que a mí me gusta siempre destacar cuando hablo del Quijote, con un amigo, cuando lo menciono en clase, cuando hablo con un colega, ¿no? de la materia, o con alguien que le gusta la literatura, o que no se anima a leer el Quijote, o que, no sé, lo leyó en su momento y tiene un buen recuerdo, que es que el personaje está construido de tal manera que a veces me da la sensación de que parece más real que las personas que rodean al libro, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que Longfellow nos traiga este simpático calendario para ver justamente, ¿no? En qué meses, ¿no? Se registraron las salidas y los retornos, ¿no? De Don Quijote a ese lugar de la Mancha que no se sabe muy bien cuál es, ¿no?
Pero bueno, en fin, de eso también podemos conversar más adelante. Bueno, vamos a ver. En principio, cuando Santuyano habla sobre el autor, dice que hay dos escritores en Cervantes, ¿sí? El escritor del Quijote, ¿sí? El escritor de una novelística, si se quiere en este caso, bueno, sí, parodia o paródica, digamos, o que parodia las novelas de los libros de caballería. Y por otro lado, tenemos un escritor un poco más, si se quiere, no sé si decir artificial, pero más cercano al estilo de la Galatea, digamos, ¿no? De su primera obra, de 1985. Entonces, según donde uno mire, ¿no? Hablando de estilos, puede haber, de hecho, dos escritores en Cervantes. Eh, Hay un dato que es crucial en este sentido, que no recuerdo si lo leí en este libro o en otro. No recuerdo si lo dijo Santuyano o si lo dijo Martín de Riquer, pero no sería raro que lo haya dicho Martín de Riquer, pero es cierto que cuando Cervantes, y esto es una cuestión biográfica crucial para mi gusto y creo que explica un poco también esto que dice Santuyano, cuando Cervantes compone la segunda parte del Quijote, en paralelo compone también los trabajos del Persiles, ¿sí? Que es su última novela conocida y que no recuerdo si su esposa, Catalina de Salazar, publica en 1617, ¿no? Es póstuma, pero bueno, el autor ya la tenía escrita y terminada. Y hay que decir que son dos novelas diametralmente opuestas, ¿no? Por el estilo, por la intención. Una es mucho más fantasiosa, ¿sí? Y la otra está mucho más sujeta a los cánones de la realidad sin perder cierto vuelo lírico, digamos, ¿no? Sin embellecer, que creo que esta es una de las grandes virtudes de Cervantes, sin embellecer la realidad y ver el lado positivo y el lado bueno de las cosas y de las personas, ¿no? Creo que esa es una gran cualidad del libro. Otra que yo les puedo decir, y que coincido con lo que dice Santuyano, es el humor, ¿sí? Yo creo que el Quijote de la Mancha, si estuviese escrito de otra manera, no tendría el mismo impacto, digamos, ¿no? La misma profundidad, inclusive. Eh, Porque quiero decirlo claro, esto me parece importante, esto de desacartonar la literatura, ¿no? De que es cierto, bueno, digamos que el género de la parodia se presta, digamos, ¿no? A la imitación burlesca, a la sorna, digamos, de alguna manera a la socarronería, si quieren ustedes. Bueno, sí, es parte del género, pero creo que hay mucho también del autor, ¿no? De cómo se iba tomando las cosas el autor, de cómo iba dulcificando los amargos momentos de su vida, ¿sí? Ya sea en la batalla de Lepanto, en un pleito personal con un vecino, en la desgracia que pudo haber acontecido en su familia o a su hija querida Isabel o a una de sus hermanas, ¿sí? El fallecimiento de algún familiar, en fin, ¿no? Cuestiones, algún pedido para pasar a las Indias, ¿no? Aquí a América que no le fue propicio, ¿no? En 1590, por ejemplo. Bueno, de alguna manera ese humorismo creo que ya estaba en la personalidad del autor, ¿no? Lo maravilloso es que también pueda quedar impregnado en su estilo, en su prosa, en su idea también de literatura, ¿no? Yo creo que los grandes autores, y los no tan grandes también, de alguna manera escriben con una idea propia, singular, digamos, subjetiva de lo que es la literatura, ¿no? Y en algún punto eso queda también allí, en la obra, ¿no? Bueno, eh, muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Eh, Hay algo que Cervantes destaca de sí mismo, ¿no? Él se llama un raro inventor, ¿sí? Y creo que eso de alguna manera explica esto que dije al principio, ¿no? Desde su publicación primera hasta hoy, la cantidad de ediciones, ¿no? De reimpresiones que tiene el Quijote de la Mancha es increíble. Creo que es el libro más leído después de la Biblia, para que tengamos una idea, así que fíjense, ¿no? No estoy diciendo ninguna pavada. Eh, y de alguna manera creo que parte de lo que ya dije antes explica un poco el fenómeno, ¿no?
Si hay un libro en el que podamos mirarnos como seres humanos, en el que el autor ha buceado de manera muy profunda, en el que se han dejado enseñanzas, ideas, pensamientos, impresiones, sensaciones, sentimientos, ¿sí? En el que el lector ha podido dibujar una sonrisa ladeada en su rostro, o ha podido también reírse a carcajadas, que a veces también me pasa con el Quijote, no siempre cuando lo leo, debo reconocer, sino cuando vuelvo sobre alguna situación graciosa, ¿sí? O encontrarle tal vez a veces alguna veta humorística que en una primera lectura no vi o no recordaba. Bueno, todo señala hacia la excelsa pluma del autor, ¿sí? Otro de los elementos que aquí Santullano repasa tiene que ver justamente con la cultura del autor, ¿no? De Cervantes. Creo que mucho se ha discutido si Cervantes pudo ir o no a la universidad. Sí les sé decir que estoy de acuerdo con, por ejemplo, Américo Castro cuando dice que Cervantes fue un autor culto. De otra manera lo pienso, digamos, ¿cómo pudo haber escrito el Quijote si no, verdad? Por ejemplo, si bien su cultura es desordenada, porque no obedece, digamos, a una sistemática clasificación, digamos, canónica, ahora decirlo así. Digamos, ahora voy a decirlo en un español que se pueda entender mejor. Yo creo que Cervantes, de alguna manera, leyó cuanto libro pasó por su mano, ¿sí? Ya lo decía uno de sus biógrafos, Navarro y Ledesma, es una persona, un autor que leía hasta los papeles tirados en la calle, o sea que, digamos, para empezar es un ávido lector, ¿no? Y en ese sentido creo que apoya un poco la hipótesis o la visión, digamos, de Américo Castro, con la cual, insisto, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, no creo como Paul Grusac y Juan Valera que se trate de un autor ignorante, digamos, ¿no? Un autor poco culto, vamos a decirlo con un eufemismo. Eh, Así que bueno, esta es otra de las aristas, ¿no? Que se tocan en este libro. Hay otra que tiene que ver con, y con esta termino por hoy, me parece que voy a hacer otro video, bien. Digo que hay otra cuestión que se toca que es muy interesante, que es cuál es el perfil femenino, ¿no? Que prefiere Cervantes, ¿no? Y leía esa sección y me quedaba pensando, parece que Cervantes las prefiere rubias, digamos, en la descripción de Dulcinea y de Galatea esto se observa, si bien puede haber otros personajes que tengan el cabello de otro color, ¿no? Negro, por ejemplo, pero pareciera que la preferencia de Cervantes es hacia las mujeres rubias, ¿no? Esto como también para tener otra curiosidad en mente y para ir pensándolo. Bueno, ¿a qué me refiero con este cierre de este video, ¿no? Me quedé pensando, revisando un poco las notas que había tomado de la lectura de la primera parte del Quijote, que es algo que quiero ver si después en la segunda parte se verifica también, es la duplicidad de ciertos personajes, ¿no? Sabemos que Dulcinea existe porque existió Aldonza Lorenzo, que era una vecina del Toboso, de la cual Alonso, el bueno, vamos a decir así, estaba prendado, estaba enamorado, ¿no? Luego tenemos a Alonso, ¿no? Y Don Quijote. Y después hay una serie de personajes, ¿no? Sansón Carrasco y el Caballero de la Blanca Luna, que antes había tomado otro nombre, si no recuerdo mal, o después. Y luego tenemos a ese personaje femenino cuyo nombre no recuerdo, recurso cervantino, que se convierte en la princesa Micomicona, ¿no? Como para hacerle un poco el juego al personaje, al protagonista. Y entonces pensaba, no sé si algún crítico, sospecho que sí, digo, habrá visto esto como un fenómeno de la duplicación literaria de los personajes, ¿no? Eh, Como para tenerlo en cuenta y como para estudiarlo o para revisarlo. Me parece que puede salir un lindo artículo de aquí. Bueno, nada, algo de la cosecha personal, ¿no? Para ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco muchísimo por la cantidad de visualizaciones que tiene el canal, por los mensajes, por los cariños. Los saludo, hasta el próximo video. Espero y deseo que estén todos muy bien. Muchas gracias.